Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos en los estudios de quebuenaradio.tv para contarles sobre nuestro programa. Les recuerdo que si nos sintoniza a través de la página de Que Buena Radio TV van a encontrar las cámaras un poco mejor. Pero si se quieren quedar aquí conmigo, todo está perfecto. Vamos a hablar de razones humanitarias como instrumento para obtener la residencia permanente. Así que van a verme cómo manejo todos los controles que no tengo ni idea de cómo se hacen, pero es lo que tenemos que hacer para poder llevar información responsable a ustedes. Y es un tema de interés, es el tema de interés de nuestro primer mes de razones humanitarias en nuestra firma. Vamos a estar hablando de razones humanitarias todo el mes y les recuerdo que voy a estar en México a partir del 25 de febrero. Así que espero se queden conmigo y me ayuden a manejar todos estos controles que no los sé manejar de mucho. Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Somos una emisora virtual con talento real, así que nuestra labor es estar aquí y llevar información responsable, que es mi lema y además ha sido adoptado por esta casa de producción. En el día de hoy vamos a hablar de razones humanitarias y de compasión como el elemento o como un método o una avenida para obtener la residencia permanente. Los que nos han seguido durante estos 2 años que llevamos al aire saben que me encanta hablar cuál es la razón, de dónde viene, cuál es la parte histórica de la situación y después vamos a ir hacia cómo se debe aplicar. Obviamente no vamos a terminar en el día de hoy porque es un tema supremamente extenso en donde hay muchísimas cosas que contarles, experiencias vividas, inclusive testimonios. El año pasado cuando hablamos del tema tuve la oportunidad de traer a una pareja de clientes que decidieron pues compartir con ustedes qué era lo bueno y lo malo y lo feo de las razones humanitarias. Así que este mes les recuerdo que todo el mes de febrero vamos a estar hablando de razones humanitarias y de compasión. Antes de irme a la pausa, quiero hablar del programa pasado que fue bastante corto, pero tocamos un tema bastante especial y el tema es sobre la admisibilidad. Las personas que son admisibles a Canadá, ¿qué quiere decir eso, Angélica? Hablamos que aquellas personas que pueden entrar a Canadá o pueden tener o pueden ejercer el beneficio de ser acreedores a un sistema o a un estatus migratorio canadiense. Les recuerdo que estamos en vivo en todas las redes sociales de Angélica González Blanco y por supuesto en vivo y en directo por www.quebuenaradio.tv y también en la página de Facebook de quebuenaradio.tv, en donde las imágenes son mucho mejores. Les hablaba que en la semana pasada habíamos hablado de la admisibilidad y se quedó en el tintero si hablábamos con el equipo de producción. Si vamos un poquito más allá en el tema. Y les cuento que sí, el equipo de producción dijo que sí, pero vamos a hacerlo después de que regrese de mi gira de México. Así que ahí les tengo, así que lo vamos a promocionar para que ese día nos llamen, nos cuentes por el WhatsApp, por el chat y nos hagan las preguntas que es un tema interesante. Partiendo al día de hoy, que es lo que nos interesa, la actualidad, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las razones humanitarias y de compasión como elemento para obtener o como avenida para obtener la residencia permanente. Me voy a ir unos segundos simplemente por una pauta y regresaremos para hablar de las generalidades y de dónde viene este sistema. Les recuerdo, yo soy Angélica González Blanco y estamos en quebuenaradio.tv en sus estudios desde Toronto para cualquier parte del mundo donde se hable español. Nos vemos en unos segundos. Hola amigos, gracias por seguirnos en el día de hoy.
los que están en otras partes del mundo, les suplico que por favor nos digan desde qué parte nos están viendo para poderlos saludar y si tienen alguna pregunta para el día de hoy. De pronto el tema de hoy es más encaminado hacia aquellas personas que están dentro de Canadá y que de pronto pueden tener una razón excepcional, pero quédense conmigo y es bonito aprender sobre cuáles son las oportunidades y elementos que tenemos para poder seguir. Estamos a Carlos Pelayo Fierro desde Cartagena, Colombia, que es rico con el calor. Si supieras que hoy tenemos freezing rain, que quiere decir lluvia frisada en la ciudad, así que me tomó casi 2 horas llegar a mi oficina en el día de hoy. Y no solamente eso, sino que el tráfico se pone un poquito pesado. Así que en Cartagena debe estar a más 40 grados centígrados, me imagino. Les contaba que hoy vamos a hablar de un tema especial. Está desde Fernanda Penado, desde Bogotá, Colombia. Un abrazo. Estaré yendo a finales de mayo, abril, estaremos en nuestra oficina de Bogotá. Víctor Candía, un saludo desde Puebla. ¡Qué rico! En poquito tiempo estaré en mi México lindo y querido. Carlos Pelayo Fierro nos cuenta que siempre hace calor, pero qué rico. Está Dani García desde Bogotá, que nos mira en Facebook y en Instagram. No sé quiénes nos está viendo. Está Natalie, ¿cómo está? Está Jonathan, pero no sabemos exactamente desde qué parte está. Nos gustaría saber dónde están y cuánto, si van a tener preguntas, ojalá las pusieran cortas para poderlas leer durante la emisión del programa. Estamos en los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá. Es una emisora virtual que tiene como misión llevar información responsable y calificada a toda la gente de habla hispana, no solamente en Canadá, sino en cualquier lugar del mundo donde se habla español. Ya los límites no existen. Está Dani García desde Bogotá. ¿Cómo estás, Dani? Está María Ale en Instagram. No sé desde qué ciudad nos está viendo. Y quiero contarles a los que están por aquí, es que ahorita antes que lleguemos, es que vamos a estar pronto en Ciudad de México. Estaremos en gira en nuestras oficinas del DF a partir del 25 de febrero y estaremos hasta el 1 de marzo. En Colombia, antes que me pregunte, voy a estar a finales de mayo, finales de abril, principios de mayo. Dice Víctor Candia, te aconsejo que nos contactes a info@angelicagonzalezblanco.com. John Jairo Camacho nos saluda desde Colombia, Cúcuta. Yayo Díaz nos saluda desde Hamilton. Qué rico que nos estés viendo desde aquí por Instagram. Vamos a hablar hoy de razones humanitarias y de compasión. Sé que me ven en el medio del camino tratando de manejar todos los controles en la emisora, pero no soy una experta en el asunto, pero la idea es que nos acompañe mientras que estamos al aire y poder hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Soy mexicano, ¿cómo podría entrar a Canadá legalmente y trabajar? Esa es una buena pregunta, pero hoy vamos a hablar de razones humanitarias. Si tengo tiempo lo puedo contestar al final. Vamos a estar en unos 25 segundos al aire simultáneamente con www.quebuenaradio.tv, así que no se me vayan. Y si nos quiere sintonizar por www.quebuenaradio.tv sería ideal, porque las conexiones son mejores y tenemos mejor imagen. Como les contaba, vamos a hablar de Buenas tardes, amigos. Estamos de vuelta aquí a los estudios de quebuenaradio.tv desde Toronto, Canadá. Yo soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio. Hoy, como les decía, los que nos acompañaron desde el principio, los que están apenas llegando, les contamos que vamos a hablar de razones humanitarias y de compasión como una avenida para obtener la residencia permanente. No sé si los que me siguen en las redes sociales se han dado cuenta que tenemos un tema mensual en nuestra firma, porque nuestra idea es que ustedes puedan tener información responsable. Les recuerdo que nos pueden sintonizar en todas las redes sociales en este momento, en las redes sociales de quebuenaradio.tv, en la página de Facebook, en YouTube, y también nos pueden hacer en mis redes sociales. Así que vamos al tema. Hoy vamos a hablar
Todas las personas que nos estén sintonizando, que digan hola, hola, nos cuentan por favor desde dónde nos están sintonizando para yo contarles y poderlos saludar al aire. Y también les quería contar que si estás por fuera de Canadá, de pronto este tema tú vas a decir, bueno, Angélica, hoy estás hablando de algo que yo no entiendo en qué me puede servir, pero toda información educa, la información nunca sobra. Hoy vamos a hablar de razones humanitarias y de compasión. Para todas las personas, es importante determinar que en Canadá existen, siempre que estoy de gira o que estoy en cualquier otro país me preguntan, Angélica, ¿es cierto que Canadá está buscando gente? La palabra buscando no es cierto, o sea, Canadá no está buscando, Canadá no está reclutando, Canadá no tiene agentes para buscar personas que vengan a Canadá porque está desesperada. Aquí tenemos a alguien de Valledupar saludándonos y estamos hablando de razones humanitarias de compasión. Les prometo que todas las preguntas que me hagan que están fuera del tema no las voy a contestar dentro del programa, pero sí al final. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tiene Canadá es simplemente leyes proactivas hacia la inmigración. ¿Qué quiere decir eso, Angélica? Que existen leyes que nos permiten, a través de diferentes avenidas, acceder a un estatus migratorio en Canadá que le permita al final del día establecer su vida y su familia en este país. Es un país lleno de oportunidades, un país precioso en donde las leyes se cumplen tales y cuales como están escritos. Y además de eso, en donde existen oportunidades siempre y cuando usted las quiera vivir. Así, hoy vamos a hablar dentro de esas leyes qué lugar ocupa las razones humanitarias y de compasión. Existen tres grandes grupos o tres grandes clases o tipos, yo le llamo clases porque es la ley así los define, para obtener la residencia permanente en Canadá. La primera es la clase familiar, la segunda y la más importante es la clase económica, aquella que vienen por las personas que tienen la capacidad para demostrar que por sus habilidades, conocimientos del idioma y la capacidad de adaptación a Canadá pueden hacerse residente permanente. Y el último es la clase humanitaria, en donde se encuentran razones humanitarias y de compasión, refugios y asilos políticos. En el mes pasado hablamos del refugio y les contaba que el refugio y asilo político básicamente es lo mismo, simplemente tienen nombres distintos porque es como la legislación los ha determinado en Canadá. Y razones humanitarias y de compasión. ¿Qué es razones humanitarias y de compasión? Realmente el Immigration and Refugee Protection Act, que es como el código para los que nos están viendo en los países de sistema legal civil, o el acta donde están consagradas todas las leyes migratorias, en su sección 25 establece, y es el código sustantivo, donde está la ley sustantiva, dice que le permite al oficial de migración tener algo de discreción para determinar una residencia permanente a través de la vía excepcional para aquellas personas que no puedan calificar por ninguna otra vía y que el hecho de no mirar esa situación, digamos que especial y inusual, que no es común, esa situación le vaya a producir a la persona al final del día un daño y un dolor irreparable que la satisfacción o que la discreción del oficial para poder aprobar esta residencia permanente por vía excepcional. ¿Qué dijo Angélica en todo de pronto trabalengua, porque lo trato de explicar y al mismo tiempo traducir? Es que cuando una persona puede demostrar que no tiene una vía distinta para emigrar a Canadá y que si presenta es su caso y lo sustenta y que si lo hacen salir de Canadá va o que no lo dejan llegar a Canadá porque uno puede aplicar de esta manera por dentro y por fuera del país, va a sufrir un daño que es mucho más grande que la capacidad que tendría no es la violación, el ejercicio de la discreción que tiene el oficial de inmigración para darle la residencia permanente por vía excepcional a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que demostrar que tengo unas circunstancias que son especiales. ¿Qué es lo que busca la ley? La ley lo que busca es satisfacer cualquier, en inglés se dice gap, cualquier ausencia, cualquier vacío
que exista dentro de la ley que no haya cubierto las razones específicas de una determinada persona para obtener la residencia permanente, le entrega un poquito de discreción. ¿Qué quiere decir? Le entrega un poquito de autoridad al oficial de inmigración para que el oficial de inmigración, de acuerdo a lo que dice la ley, que la persona debe demostrar. Entonces, ¿qué debe demostrar la persona? Que tiene una situación inusual, es decir, que no es común, que esa situación le va a producir un daño irreparable y que es imposible de resistir. Entonces, el oficial, con base en esa poquito de discreción o de autoridad que le dan, puede decidir si sí o no le permite a la persona ser residente permanente. Espero que con esta definición de la mejor forma que lo puedo hacer en un lenguaje un poco fácil, quede comprendido que no es un proceso fácil, es un proceso que simplemente está dado a través de la discreción de un oficial de migración o un oficial de visa en su diferencia, cuando es por fuera del país, y que lo que busca es aliviar cualquier vacío que la ley no haya consagrado en el momento de otorgar la residencia permanente, siempre y cuando el aplicante o el solicitante, debería ser, demuestre que va a sufrir un daño irreparable. Ahora bien, cuando nosotros podemos demostrar y estamos en ese tipo de circunstancias, nosotros tenemos la carga de la prueba. ¿Qué es eso y con qué se come, Angélica? Bueno, ustedes saben que a mí me gusta hablar desde desde el punto de vista jurídico, utilizar las palabras jurídicas correctamente para que ustedes se familiaricen con el tema. Cuando hablo de la carga de la prueba, quiere decir que usted, como el solicitante, independiente si tiene 20 abogados, si es un solo abogado o no tiene abogado, es el responsable de alimentar el caso y demostrar, ojo, demostrar que lo que la ley pide, es decir, que usted va a sufrir un daño irreparable y que está más allá del control propio, que está fuera de su control, la carga de la prueba, es decir, usted es el responsable de probar eso. ¿Cómo? A través de todo el acervo probatorio o de todas las evidencias que usted pueda tener alrededor. Así que tenga eso en cuenta. Nos está escribiendo Edwin Sosa por Facebook, creo, y nos está pidiendo el teléfono donde se puede comunicar con nosotros en este momento. No sé si en este momento o para después, pero si quieres comunicarte con nosotros, el 6474-947801, se los cuento al final. ¿Qué pasa? Hay ciertos criterios, las razones humanitarias, y lo que yo he encontrado a través del tiempo es que como tenemos que probar algo que no es común, algo que es inusual, que está en el vacío de la ley, entonces tenemos que demostrar, tienes que demostrar que en ese vacío de la ley existe la posibilidad de obtener la residencia permanente. Tengo a alguien en Instagram preguntándome que si cuando tienes un maltrato psicológico por parte de tu pareja es parte de unas razones humanitarias. Sí, si no eres residente permanente y estás en el país, podría ser. Hay que mirar los elementos propios del caso como tal. Mi consejo, ojo, si la persona está sufriendo cualquier tipo de maltrato, por favor, hay miles, si llega el maltrato físico, marque el 911, que es la policía, para que se proteja. Y si es maltrato psicológico, existen bastantes ayudas del gobierno que están afuera para que usted pueda salir del tema. Lo importante es que usted no esté en peligro ni su integridad física ni moral. Así que cuando me hacen este tipo de preguntas, enseguida mis alarmas comienzan a subirse y a contarles que no tienes por qué aguantarte absolutamente nada que implique que vas a estar en peligro física o emocionalmente. Bueno, volviendo a nuestro tema en el día de hoy, hablamos de razones humanitarias como un medio para obtener la residencia permanente. Una vez podamos tener este acervo probatorio que demuestre que vamos a sufrir un daño irreparable y que este daño está más allá de nuestro control, nosotros hacemos esta presentación frente al Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá y existe digamos que una sección, lo que le llamamos un Case Processing Center, un centro de procesamiento o de evaluación especializado para el manejo de las razones humanitarias y de compasión. Diciendo esto,
quiere decir que los oficiales que trabajan para ese centro en específico son oficiales que están leyendo todo el tiempo casos y casos y casos excepcionales. Así que su caso tiene que ser lo suficientemente excepcional para que tome el ojo y la atención del oficial. Cuando hablo de suficientemente excepcional, quiere decir es que usted cumpla con lo que la ley establece dentro de la legislación. Entonces no nos podemos quedar en que, bueno, yo lleno una forma y ese es mi caballito de Troya todo el tiempo. Inmigración no es llenar una forma. Para todos los como ustedes les encanta el chisme y les encanta que yo les cuente cosas. Por ejemplo, en estos días pasó una situación bastante, digamos que han pasado dos situaciones en mi oficina que han sido fuera de serie. La primera es que cuando uno llega a una firma y tú quieres una asesoría legal, tú haces todas las preguntas que tú quieres, ¿verdad? Tú haces todas las preguntas, tienes derecho a hacer todas las preguntas y se te dan los conceptos legales. Pero una vez tú tienes los conceptos legales y sales de mi oficina y comienzas a hablar con 20 personas que creen saber que inmigración es llenar una forma o que llaman a una oficina de gobierno y que tú no sabes quién te está contestando. Yo no estoy diciendo que todas las oficinas de gobierno sean malas, sino que a veces las personas que contestan no son las capacitadas para ello y te dan cualquier información, siempre desvirtúas lo que te están diciendo. Entonces, para poder tomar decisiones educadas tienes que educarte. Entonces, inmigración o ejercer un tipo de o ejercer unas razones humanitarias y de compasión no quiere decir que lleno el formulario y presento la aplicación y basta. No, el formulario es simplemente el esqueleto que te va a dar la información que necesita el oficial que va a evaluar, pero el acervo probatorio, lo cual quiere decir el número de pruebas que demuestren que ese dolor y daño irreparable que estás viviendo, que está fuera de tu control, es real y que lo puedes probar, debe estar acompañado no solamente de las evidencias, sino de lo que sustenta jurídicamente cómo eso cumple con lo establecido en la sección 25 del Immigration and Refugee Protection Act. Tengo una persona en Facebook que nos está haciendo una pregunta súper interesante. Rubén Huerta Velázquez nos está preguntando si las razones humanitarias solo funcionan dentro de Canadá o se pueden hacer desde afuera. Las razones humanitarias, para aquellos que no lo sepan, funcionan dentro de Canadá, pero también se pueden pedir por fuera de Canadá. Es un proceso que se puede manejar, pero la rata de aprobación en general a nivel federal es más o menos entre el 5 y el 6%. Así que tienen que ser casos lo suficientemente fuertes para que puedan llegar y lo suficientemente inusual para que puedan llegar al punto donde queremos ir. Entonces, las razones humanitarias no son o no es un proceso que determina, es un proceso que se tiene única y exclusivamente, es un proceso que se tiene única y exclusivamente como una medida extraordinaria para aquellos casos en donde una persona su condición o su situación no esté descrita en la ley. En otras palabras, exista un vacío en la ley que no lleva a la persona a cumplir cualquiera de las avenidas establecidas por la ley para obtener la residencia permanente. Dice Mariana Barreto, no sé dónde está, dice, el caso de Venezuela aplica. Mariana, esa pregunta es bastante amplia porque el caso de Venezuela aplica. Venezuela tiene en este momento una problemática socioeconómica bastante fuerte, sumado a un proceso degenerativo del Estado de Derecho como tal. Entonces tenemos un problema político por un lado y una situación económico-social casi que precaria por el otro lado. Entonces no sé exactamente a qué te refieres, pero en muchos casos y muchas de las razones humanitarias mías o de nuestra firma en los últimos 2 años están basadas en situaciones de venezolanos viviendo en Canadá y por fuera de Canadá. Pero cuando hablamos del caso aplica, me trae a mí una pregunta enseguida, inmediata, que ustedes deben responderse, y es que yo no puedo hablar de que yo soy sujeto a razones humanitarias por la situación de un país. Yo tengo que demostrar que tengo yo, individuo, estoy sufriendo un daño. Y ese daño es irreparable.
y está más allá de mi control. Entonces, para irme a la ilustración de nuestro seguidor, si el caso Venezuela aplica, supongamos que la persona sufre de una condición que no es degenerativa, como por ejemplo tiene epilepsia, no sé si depende del grado, de pronto una enfermedad un poquito diferente, pero digamos que sufre de presión alta y que la persona tiene que tener ciertas medicinas y esas medicinas no las puede tener porque Venezuela no tiene acceso a las medicinas. Eso es una razón humanitaria para que la persona se pueda quedar en un lugar en donde lo pueda tener y pueda ejercer tener una calidad de vida. Pero también puede ser porque la persona se quedó sola en el país o no tiene, es una persona de cierta edad o tiene cierta discapacidad, que la discapacidad no sea de tal forma que lo considere como un impedimento social y no pueda vivir en un país en donde está acechada por, digamos que la delincuencia o el hampa. Tengo a Marina Barreto diciendo, yo soy canadiense y mis padres no he podido hacer el sponsorship, no logré mandar la aplicación. Marina, tienes un caso espectacular. Y es que las razones humanitarias entran cuando hay un vacío. En el caso de los padres, desde el momento en que llegaba el régimen anterior, perdón, el gobierno anterior conservador, y espero que no vuelva a entrar otra vez al poder, decidió hacer todos estos cambios. Los padres desde hace mucho tiempo, del año 2011, inclusive antes, estaban en la última línea de prioridad para la evaluación de los procesos, se quedan por fuera. Entonces, si los padres, Mariana, están viviendo unas circunstancias especiales, y no puedo leer toda tu pregunta porque es muy larga, no me lo da la pantalla, y tienen una situación especial y el vacío que te da la ley porque no puedes aplicar, porque de pronto no tienes los ingresos por los últimos 3 años, o en este año quisiste entrar pero solamente estuvieron abiertas las puertas por 7 minutos y no tuviste los 7 minutos, y los padres están viendo unas circunstancias especiales, es bastante, digamos que viable. Yo no puedo hacer una evaluación de un caso al aire porque tengo que ver los elementos propios. Entonces, y esa es una de las cosas que les tenía de mis chismes, que a ustedes como les encanta oír todos los chismes que me pasan. Si una persona llama a mi oficina por teléfono, yo le digo, no, yo no atiendo consultas telefónicas, no es porque yo no quiera o porque yo sea grosera, sino es que yo quiero ver los elementos propios del caso, porque si me haces una pregunta general, yo te voy a dar una respuesta general. Pero si vas a hacer una consulta en un caso particular, tienes que darme todos los elementos para yo poder tener la respuesta correcta. Entonces, días pasados, una persona fue a una consulta particular, me dio todos los elementos y después se le dio porque se fue de la consulta y llamar por teléfono a pedir hizo una pregunta adicional general en específico con un patrocinio familiar, pero no explicó exactamente qué quería, se le dio la respuesta general y consideró que nosotros estábamos dándole respuestas erróneas porque le preguntó a otra persona que le dio otra respuesta, esa sí es que está bien errónea, y consideró que no estaba bien. Entonces, por esa razón, yo no atiendo consultas telefónicas, ni puedo hacer una consulta de las preguntas que ustedes nos hacen al público. Pero dice Alexander Londoño, hola doctora, ¿es necesario hablar inglés para aplicar a unas razones humanitarias? Creo que eso es lo que estás haciendo la pregunta. No, las razones humanitarias solamente están basadas en el test legal que debe determinar. 1, que la persona no tiene una forma distinta a aplicar a la residencia permanente, y si la tiene, la avenida para aplicar, que es el caso que nos preguntaron hace un poquito, no se puede satisfacer porque no tiene el income o el ingreso necesario, o porque la dieron por 7 minutos o por lo que sea, no la puede satisfacer, y que además que la persona va a sufrir un daño irreparable si su aplicación no es aprobada. Así que yo soy muy enfática en que en el caso de las razones humanitarias, como es una vía excepcional, hay muchísimos ejemplos, pero cada mundo y cada circunstancia puede ser propia de un caso en particular. Recuerdo que hace unos años atrás, refiriéndome al patrocinio familiar de padres, un cliente llamó por teléfono recomendado de alguien y hablamos y me dice, no, es que yo quiero pedir a mis padres, no estaba en la ciudad de Toronto, yo quiero pedir a mi mamá porque mi mamá tiene una discapacidad y yo quiero que venga. Dice, no, pues si tu mamá tiene una discapacidad, dice así, olvídate, no puedes venir porque va a ser inadmisible por razones médicas.
Y resulta que yo le digo, no, eso no puede ser, pero me gustaría que vinieras a una consulta para yo poder entender qué es. Dentro de la conversación me sale que la discapacidad de la madre fue producida porque cuando estaba él muy pequeñito, su padre se suicidó y antes de suicidarse le dio un tiro a la mamá en la cabeza, haciendo a la persona discapacitada a raíz de esa injury, a través de esa herida. Y cuando me dijo eso, dije, un momento, aquí podemos llegar a tener unas razones humanitarias si vemos el dolor de esta familia. Hablamos de un padre que se suicida, lo que conlleva a un niño crecer con una mamá discapacitada, sola, sin papá. Entonces ahí miramos cómo se desarrolla esa relación entre hijo y mamá con esa discapacidad y cómo salen adelante, cómo crece, cómo se vuelve un adulto y cómo tienen esa relación que es inusual, es una circunstancia afuera. Bueno, eso es un caso que lleva muchísimos años, yo creo que como unos 12 o 13 años. Y hoy día, gracias a Dios, mi caso fue aprobado, pero pudimos llegar porque podemos saber qué tiene. Así que las razones humanitarias son procesos en donde, dependiendo de las circunstancias, tiene que ser una circunstancia inusual, fuera de lo común. Algo que implique que la persona va a tener una separación emocional muy fuerte que le puede causar un daño o que la persona va a vivir sola el resto de su vida. Recuerdo que hice un caso chileno hace mucho tiempo ya también, en donde había la tía de una ciudadana canadiense, vivía sola en Chile y se había dedicado toda su vida a cuidar a su mamá y a su mamá y a su abuela. Se murieron ellas dos y ella se quedó solita porque nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca nada, y su único familiar en el mundo era su sobrina canadiense que vivía en Canadá. Entonces ella venía a pasar tiempo porque no quería, además era una persona mayor, pero no era una persona que estuviera en estado de incapacidad o que por la edad tuviera alguna restricción. Una persona mayor que ya estaba retirada, pero estaba en uso de todas sus facultades, una persona que tenía que aportarle a la sociedad. Y por el hecho de mejorar en inglés se dice ese well-being, ese bienestar interno y emocional y psicológico de la persona que estaba en Chile, la pudimos traer a través de unas razones humanitarias y de compasión para que ella pudiera vivir alrededor de su familia. Son casos tan particulares que tendríamos que escuchar cada uno de ellos para determinar si funciona o no funciona. Pero lo bonito de esto es que las razones humanitarias están allí para llenar el vacío en donde la ley no alcanzó a preestablecer o a mirar con antelación qué casos podrían llevarse a una residencia permanente. Entonces, una de las razones, y lo que quiero que quede claro el día de hoy es, uno, que las razones humanitarias y de compasión son los casos más difíciles porque la rata de aprobación solamente son entre el 4 y el 5% a nivel federal. Dos, que las razones humanitarias no es simplemente demostrar y llenar una forma y decir, bueno, ya yo hice razones humanitarias. No, es demostrar la forma, pero usted tiene que probar lo que el test legal dice. Y el test legal dice que usted tiene que probar que se va a producir un daño irreparable para usted como el aplicante si esa solicitud de residencia permanente no se aprueba y que no existe una vía o una avenida alternativa para que usted pueda aplicar. Y si en el evento que exista, esa avenida no está disponible para usted por X o Y motivo. Tengo a Dani Ramírez Barón y dice, hola, tengo un amigo que le negaron el refugio en Canadá y ahora aplicó a la apelación. Y él vive, no sé qué más dice porque no lo podemos leer, pero ahora, cuando hablamos de refugio, una cosa es refugio y otra cosa son razones humanitarias y de compasión. Cuando hablamos de refugio estamos hablando de aquellas personas que pueden adquirir la residencia permanente porque pueden comprobar que necesitan protección por parte del gobierno canadiense y que una vez exista esa protección pueden llegar a ser residentes permanentes. Anteriormente, cuando a una persona le negaban el refugio, no existía ninguna, digamos que no existía ninguna prohibición de que la persona pudiera aplicar a razones humanitarias. En este momento la ley, como anteriormente, cuando estaban bajo el régimen, y vuelvo y lo repito, bajo el régimen conservador, totalmente xenofóbico,
en contra de la inmigración por todos lados, decidieron que había que ponerle un pare y que no podía aplicarse a razones humanitarias cuando una persona había pedido asilo político si no hubiese pasado el término mínimo de un año. En otras palabras, si la persona se le niega su asilo político o su refugio, debe esperar en el país, no sé, probablemente lo que están, para mí, lo que estimulan es que la persona se quede en el país ilegalmente hasta que pase un año para poder aplicar a unas razones humanitarias, excepto cuando exista el mejor interés de un niño involucrado en la situación o haya un asunto médico involucrado en la situación. Son las únicas dos excepciones. Entonces, Dani, así que no sé si me estabas preguntando acerca del refugio y las razones humanitarias, te lo contesté, y si tienes una pregunta diferente sobre el refugio, te recomiendo que nos contactes a info@angelicagonzalezblanco.com. Nos pregunta Heley Dore desde Colombia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo vendrás a Bogotá? Estaremos a finales de abril, principios de mayo. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que ahí lo pondré. Entonces, cuando ya tenemos la situación que es inusual, que tenemos las circunstancias, hay elementos que ayudan argumentos, debo decirles, que ayudan a determinar o facilitar la evaluación de una razón humanitaria y de compasión. Y ellos son el establecimiento o el tiempo de establecimiento que la persona haya tenido en Canadá. Si la persona se ha establecido por mucho tiempo en el país, que haya demostrado que se ha arraigado, que tiene conexiones con el país desde el punto de vista social, laboral, que has contribuido con el país, que demuestre estabilidad, probablemente eso va a sumar puntos en la valoración de razones humanitarias y de compasión. Ahora, los lazos familiares que esa persona tenga en Canadá y por fuera de Canadá. Ojo, esto es bastante tricky. Tenemos a María a 93 preguntándonos cuándo vamos a Barranquilla. Bueno, iremos en la misma fecha entre mayo y abril, cuando estaremos en Colombia. Entonces, cuando hablamos, la primera, elementos que nos ayudan a sumar puntos en la evaluación. Cuando yo estoy demostrando cuál es mi caso inusual que me produce un daño irreparable que está fuera de mi control. Yo no puedo hacer nada, no importa lo que yo haga, eso no lo puedo evitar. Tengo otros argumentos que puedo anexar, que puedo adherir a mi aplicación. El primero es el arraigo, el establecimiento en Canadá. ¿A qué me refiero en eso en particular? Me refiero a cómo la persona ha contribuido con la sociedad canadiense, cómo se ha establecido, si tiene una casa, si es una persona que produce trabajo, si ha donado sangre, si presta voluntariado, es una persona que ha servido socialmente y que tiene una vida en el país. Además de eso, ¿cuál es la segunda parte? Que la persona pueda demostrar que tiene familiares en Canadá. Esto es bastante, en inglés se diría tricky o bastante, hay que tener bastante cuidado, porque si tienes muchos familiares en Canadá y no tienes ningún familiar en el exterior, puede ser un caso muy puntual y bastante fuerte. Pero si tienes familiares en Canadá, pero tienes familiares por fuera, muchos, o si tienes mucho más por fuera, es todavía muy negativo, porque van a decir que tienes más compañía y más asistencia fuera de Canadá que dentro de Canadá, o si tienes algunos, podría ser negativo. Entonces hay que manejarlo de acuerdo al giro ordinario de la historia que tienes para demostrar, o del argumento, de la narrativa que tienes. Hablo de la historia tratando de hablar de los elementos propios de las circunstancias que rodean a la persona que está viviendo esa situación que es inusual y que le lleva a producir un daño irreparable y que además de eso está por fuera de su control. Y también lo que les comentaba desde el principio, que es también una excepción cuando la persona ha pedido asilo político, es que esté involucrado en los argumentos el mejor interés o el mejor beneficio para un menor de edad o de un niño. Esto está basado en la Convención del Niño y en la Convención de los Derechos del Niño, y que es un principio observado casi por todos los países del mundo, pero Canadá es muy, pero muy, muy cuidadoso en este aspecto. Así que cuando tenemos argumentos adheridos a nuestra petición principal
que están relacionados con el arraigo o establecimiento, con el tipo de familiares dentro o fuera de Canadá, y además de eso con el mejor interés de un menor. Esos elementos hay que incluirlo dentro de la aplicación para que ese caso inusual y diferente los pueda llevar a ustedes a una residencia permanente. Cuando hablo de las razones humanitarias son, yo creo que los procesos más difíciles que hay para obtener una aprobación. Implica que la carga de la prueba, es decir, que la obligación de demostrar lo que estoy diciendo recae sobre el solicitante o la persona que aplica. Significa que usted tiene el deber de demostrar que está viviendo ese dolor y ese daño desde el momento que hace la aplicación hasta el momento que la aplicación es aprobada, independientemente que la evaluación del proceso se demore 15 meses, 12 meses, 18 meses o 24 meses. La carga de la prueba, la obligación para probar sus argumentos la tiene usted, independientemente si tiene 20 abogados, 2 abogados. Obviamente nosotros tenemos que manejar, las personas que trabajamos en este campo tenemos que manejar diligentemente la representación del solicitante, pero quien produce las pruebas es el solicitante, no es el abogado. El abogado tiene el deber de aconsejarle y decirle, mire, estos son los tipos de pruebas que necesitamos, ¿qué ha pasado? Cuénteme qué tiene, qué ha pasado en los últimos 30 días en su familia, si determinamos que dentro de un caso en particular existe el mejor interés de un menor, está dentro de los argumentos a establecer. Es importante que esos argumentos estén probados y que esa prueba no solamente se dé en el momento de la presentación de la demanda, sino durante la evaluación de la demanda como tal o de la petición como tal. Entonces, la carga de la prueba la tiene usted para demostrar que su caso es un caso inusual, que es un caso distinto, que hay un vacío en la ley, que lo que yo tengo o mi situación en particular no está escrita ni descrita en ninguna de las secciones establecidas en el Immigration and Refugee Protection Act o en cualquier política migratoria establecida por las leyes competentes canadienses. Hay muchísimas cosas que de pronto se me quedan fuera del tintero y que de pronto no les puedo contestar ahora, pero al final trataré. Las razones humanitarias para mí es una de las bellezas o una de las joyas dentro de la legislación migratoria canadiense, porque sirve y alimenta ese vacío que la ley, por mucho que quiera prever, no tiene. Entonces, cuando la ley no tiene o no tenemos como seres, porque acuérdense que las leyes vienen de la participación del ser humano como tal en preocuparse o adelantar o preparar con antelación algo que nosotros creemos que podría pasar a futuro, o describimos la ley sustantiva de acuerdo a lo que creemos que pueda pasar con respecto al tipo de sociedad en que vivimos, etcétera, etcétera. Pero la ley migratoria canadiense ha guardado esta joya que se llama razones humanitarias y de compasión, porque le permite que todos los vacíos que no estén previamente escritos y preescritos en la ley sustantiva y procedimental puedan ser subsanados con esa discreción, ese poquito de poder que se le da a un oficial de inmigración para que a través de su criterio basado en lo que la ley dice pueda determinar si la persona se merece o no ser aprobada como residente permanente a causa del daño y de la situación inusual que está viviendo. Entonces eso es verdad que en mi haber y de la forma más profesional que yo lo pueda decir, creo que es la joya de la corona dentro de la ley migratoria. Para mí son mis bebés y a mí me encantan. Saben que yo soy un litigante a morir y que de pronto la parte de asilo político y la parte de razones humanitarias creo que son mis bebés, porque es donde veo el dolor humano, en donde hemos podido reencontrar familia, en donde hemos podido darle la oportunidad de vida a una persona que estaría condenada a la muerte si no tuviese la oportunidad de tener en ciertas ocasiones la ayuda médica necesaria que Canadá le brinda.
existe un problema, es que la parte médica y de asistencia social limita muchísimo la aplicación a la residencia permanente por razones humanitarias, porque sí existe una erogación monetaria o financiera que va por encima del mínimo, por encima del mínimo establecido para un canadiense en particular. La persona es inadmisible por costo. Entonces tenemos que ver también qué tipo de situación médica se puede presentar. Pero en todo caso, y como para tener en cuenta que es las razones humanitarias y de compasión, es una vía que nos permite tener la residencia permanente por una vía excepcional basado en una discreción dada a un oficial de inmigración para que evalúe y estudie situaciones atípicas o diferentes, inusuales, que presentan y que puedan demostrar que la persona del solicitante está sufriendo un daño irreparable que está más allá del control, de su propio control, y que no existe una avenida diferente para para que esa persona pueda llegar a Canadá como residente permanente. Para hablar, tenemos que la aplicación a la residencia permanente a través de las razones humanitarias se puede hacer dentro y fuera de Canadá. Si lo hacemos por dentro de Canadá, ¿quién dictamina este proceso? ¿Quién es la persona que lo elige? ¿Qué riesgo debe considerar cuando usted hace esta aplicación? ¿Y qué criterios debe considerar? Esas son preguntas que usted debe hacerse en el momento en que considera hacer una aplicación a razones humanitarias y de compasión. Las razones humanitarias y de compasión tienen un elemento bastante particular, y es que quienes aplican a este tipo de proceso no obtienen un estatus por sí o por se. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que yo aplique, por ejemplo, cuando yo aplico un asilo político, yo tengo el estatus de peticionario de protección. Cuando yo aplico a unas razones humanitarias, no tengo ningún estatus, tengo que mantener mi estatus temporal, y si por alguna razón ya usted está en Canadá y perdió el estatus, ok, usted puede participar en esa aplicación. Sin embargo, una vez el outcome o la decisión esté tomada, el ministerio, si es rechazado, se toma la discreción de reportarlo al Canadian Border Service Agency para que usted sea removido del país. Entonces, ¿tiene riesgo? Sí. Pero para mí es la joya de la ley migratoria, porque nos da la opción de llegar a una residencia permanente por esos casos que la gente cree que no existen, pero sí son. Bueno, amigos, hemos llegado al final de mi programa. Quiero saludar a Carol Cabrera, que nos está viendo. Un besote grandote. Es una de esas clientes que un día fue mi cliente, hoy día es mi amiga. Gracias por vernos desde aquí. Saludos. Estamos saludando a Pepe Álvarez, que no sé de dónde está, a Camilo por Instagram, a Rus Beer, a Rus Beer, no sé quién es, a Cristian en Instagram, y a todas las personas que nos están viendo y que nos han seguido en las redes sociales y a través de este programa Boletín Migratorio por los últimos 2 años. Así que para mí es un placer estar aquí haciendo lo que más me gusta, y es informar responsablemente. Tenemos a JP Gómez. Saludos, no sé de dónde nos está saludando. Estamos ya a punto de terminar el programa. Quería saber si existía una pregunta sobre razones humanitarias y de compasión. No estoy viendo el chat de quebuenaradio.tv porque me quedé sin pantalla, pero les prometo que sí, apenas salga del programa lo voy a revisar. Tengo a Rubén Huerta Velázquez. Saludos desde Cancún. Qué rico estar en Cancún en estos momentos con el sol. Voy a estar en México para que nos están viendo en México, lindo y querido, a partir del 25 de febrero. Les cuento que el 25 de febrero está fully booked, 25 y 26, así que no tengo, sino 27 está copado, el miércoles está copado, así que creo que nada más tenemos para jueves y viernes. Contáctanos a info@angelicagonzalezblanco.com. info@angelicagonzalezblanco.com. Connie Flores nos saluda por Instagram, no sé dónde está, así que un placer que nos sigan
a través de las redes sociales. Y les recuerdo, la próxima semana vamos a seguir hablando de este tema. Hemos llegado al final de nuestro programa. Un abrazo. Hemos visto razones humanitarias y de compasión como elemento para obtener la residencia permanente. Nos vemos la próxima semana y no se olvide de sintonizarnos en www.quebuenaradio.tv. Gracias amigos por habernos acompañado durante todo este tiempo. Mariana Barreto, ¿cuánto tiempo más o menos tarda el proceso de decisión en unas razones humanitarias de 18 a 24 meses? Los dejo, me tengo que ir porque tengo que desocupar la cabina. Gracias por acompañarme. Estaré en Colombia a partir de abril, a finales de abril, principios de mayo. Nos vemos. Así que si estás en México, comunícate a info@angelicagonzalezblanco.com. Bye bye.